Buen día a todos, hermanos, hermanas. El Señor nos regale una experiencia maravillosa en este día en que nos disponemos nuevamente a escuchar la palabra de Dios, a dejarla que ella nos explique los sentidos y nos comunique lo que Dios, por mediación del autor inspirado, nos quería comunicar para nuestra salvación. Así que bienvenidos, abandonémonos en las manos del Señor. Dejemos que Él, con su palabra, palabra encarnada, palabra viviente y vivificadora, toque todas las fibras de nuestro ser y las haga brotar hasta la vida eterna. Si dejamos al Señor tocar nuestra vida, la vida eterna comienza a fluir en medio de nosotros. La vida eterna comienza a ser una realidad ya, ahora. Se nos adelanta, aunque alcanzará, lógicamente, su plenitud en la eternidad de Dios. Pero ya comenzamos a vivirla. El que cree en Jesús como enviado del Padre, como hijo de Dios, ya está participando de la vida eterna. Que todo esto nos lo regale el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, en la iglesia y en la comunión de todos los santos. También de los que han mostrado cómo se vive de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos hoy un texto que continúa el de ayer. Ya les dije que va a ser todos estos días el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo 5, del 13 al 16. Repito, Mateo 5, del 13 al 16 es el texto que tenemos para hoy. Un texto cortito, pequeñito, pero lleno, cargado de un simbolismo maravilloso. Nos confronta con lo que somos en el mundo, qué es lo que el mundo está viendo en nosotros, espera de nosotros y a quién tiene que ver el mundo en cada uno de los creyentes. Mateo 5, del 13 al 16. Vamos a leerlo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Ya hemos escuchado entonces, tenemos dos imágenes: la sal, la luz, y están en función de revelar aquel a quien pertenecemos, aquel de quien procedemos, aquel hacia el que nos encaminamos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. Bueno, hermanos, les decía ayer, estamos dentro del primer discurso del Evangelio de Mateo. Dijimos que son 5 discursos. Este primer discurso, conocido como Sermón de la Montaña, pero que decía lo correcto sería enseñanza de la montaña o del monte, porque Jesús se sienta, abre sus labios y comienza a enseñar. Es una enseñanza. Abarca 3 capítulos del Evangelio de Mateo, 5, 6 y 7, aunque algunos dicen que la introducción a este discurso comienza en capítulo 4, versículos 23 hasta 5:2. Y es cierto, es una ubicación, no se dice qué pasa con Jesús
¿Y qué hace Jesús? Para en el versículo 3 hasta el 12 presentarnos las bienaventuranzas del reino de los cielos. Luego, el versículos 13 al 16, que es el que tenemos hoy, la misión de los discípulos en el mundo. De 5:17 a 7:12 es un tema bellísimo que vamos a comenzar mañana, la justicia del reino de los cielos, que lo podemos dividir en tres partes. La ley cumplida por la justicia mayor o la justicia más perfecta. 5 del 17 al 48. Luego, la justicia hecha en lo secreto. Aquí tendremos el Padre Nuestro. 6, 1 al 18. Y la tercera parte de esta segunda parte, el compromiso total exigido por la justicia del reino. De 6:19 a 7:12, cerrándolo allí con la regla de oro de hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Y 7:13 al 27, ¿en qué consiste poner en práctica esta enseñanza, esta palabra que Jesús nos ha dado? Esto lo vamos a ver a lo largo de unas cuantas semanas o días. Por ahora vamos a ir a este elemento del texto de hoy. La misión de los discípulos en el mundo. Vamos a leer entonces un texto muy bonito. Esperemos que lo podamos disfrutar bajo la luz del Espíritu Santo, cuya presencia personal hemos solicitado a nuestro lado. El texto, recordemos, todos estos días tenemos que tener presente que el versículo 1 marca cada una de las etapas que veremos cada día. Entonces tenemos que cada día recordar este versículo 1. Recordémoslo. Al ver a las multitudes, Jesús subió a la montaña y cuando se sentó, se le aproximaron sus discípulos. Desplegando sus labios, les enseñaba diciendo. El versículo 1 y 2 son necesarios. Y voy a retomar unos elementos para ir ampliando. Recuerden que ayer les dije, esta semana vamos a ir ampliando algunos elementos de las bienaventuranzas conforme avancemos en este maravilloso discurso de la enseñanza de la montaña que está dirigida a una multitud, a diversidad de personas. Dentro de ellas están los discípulos que, como vimos ayer, se acercaron a Jesús con actitud cultual, como uno se acerca a una situación sagrada, a una persona sagrada, y Jesús comenzó a enseñarles. Vimos hasta el versículo 12, aunque los últimos versículos los vamos a ir repitiendo en estos días porque quedaron en el aire prácticamente. Luego, el texto del cumplimiento de la ley en lo que vamos a ver en los próximos días. Destaquemos este lugar geográfico de la montaña y el grupo a quien se dirige toda la enseñanza allá cuando lleguemos a capítulo 7 del 13 al 27. Ahí encontraremos, se trata de un grupo que ha decidido, ha optado a hacer vida, no conocimiento, sino vida, esta enseñanza de Jesús. Hoy nos encontramos con las imágenes de la sal y la luz, que están al final de las bienaventuranzas y que nos ofrecen estos dos temas que van acorde con la reacción que muy probablemente Jesús esperaba de sus discípulos, que es poner en práctica estas acciones que ha dicho, que no se deben ocultar a los demás, ser luz, ni dejar que pierdan sentido, sal. Estas dos comparaciones forman parte de la introducción a la enseñanza de la montaña. Y el texto de 5 al 16, capítulo 5, versículos del 3 al 16. Muy relacionadas con la última bienaventuranza, la que llamamos la número 9. Recuerden que dijimos, muchos dicen que son 8, pero hay que agregar la 9 porque también allí aparece la palabra Macarios, o sea, bienaventurados, felices.
Su objetivo es animar a los discípulos perseguidos y mostrar cuál es la misión de los que viven según el espíritu de las bienaventuranzas. Todo esta enseñanza de la montaña tiene que ser leída, meditada, contemplada desde el espíritu de las bienaventuranzas, porque ellas describen lo que sucede al interior de la vida del discípulo, que acoge el reino de Dios que Jesús proclama a lo largo de esta enseñanza. Lo que sucede interiormente en el discípulo tiene que verse luego en los gestos, signos y obras externas. Vamos a ver qué dice concretamente el texto. Versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada sirve, más que para arrojarla fuera y ser pisoteada por los seres humanos. Vamos por partes. Ustedes son la sal de la tierra. Miren, hermanos, sobre esta expresión hay tantas cosas, desde fijarse minuciosamente en todo lo que la sal significa. Voy a mencionar algunos detalles. No me interesa aquí sacar una hora para explicar, que sería muy bonito. Todo lo que significa la sal. Veamos algunos elementos básicos fundamentales que nos orienten a descubrir qué es lo que Jesús quiere decir. Sabemos que la sal es ante todo un elemento sazonador. Para nosotros hoy la sal es básicamente para sazonar. En otros momentos la sal se usaba mucho para conservar. Recuerden, los que tienen 50 años y para arriba, cuando no existían las refrigeradoras, ¿qué se hacía? La carne, por ejemplo, que se compraba en la carnicería o usted mataba un cerdo o un ternero, se salaba mucho, se le untaba mucha sal y luego se ponía a secar en el humo del fogón que había en todas las casas. Entonces, ¿qué es lo que conservaba la carne? La mucha sal con que se adobaba, más el secado que tenía por el humo y el calor que salía de los fogones. Yo me acuerdo de esto en la casa de mi abuelita. ¿Y quién puede comparar el sabor de esa carne con lo que comemos hoy? Incomparable. Entonces, la sal sazona, la sal conserva, la sal purifica. Y esto es lo que se hacía antes en el Antiguo Testamento, en algunos ritos de purificación. Job capítulo 6, Levítico capítulo 2. Dentro de la concepción judía, la metáfora de la sal tiene relación con la sabiduría. En el libro del Eclesiástico 39, versículo 26, dice: de primera necesidad para la vida del hombre es el agua, el fuego, el hierro y la sal, la flor de harina de trigo, la leche y la miel, el jugo de uva, el aceite y el vestido. Vean, ahí está una dieta balanceada, una dieta macrobiótica. El que sigue ese consejo no tendrá problemas de nada, para no decir otra cosa. Además está el significado cultural. La sal tiene también un significado cultural que tiene relación con su valor purificador, como símbolo de la alianza para sazonar toda ofrenda. Levítico 2:13, número 18, versículo 19. El Evangelio de Marcos dice que también hay que sazonar con la sal. Es un texto maravilloso que significa que hay que salar y darle fuego a la vida del cristiano. Es un elemento cultural. La sal tiene como una especie de doble virtud, y es que está en todo, pero es muy discreta. Esto es una imagen muy hermosa del cristiano. ¿Qué pasa con la sal? Recordemos que para que la comida sea digerible, agradable y tenga sabor, debe tener el punto exacto de sal.
una buena mano, como decimos, es que esa señora sí tiene buena mano para cocinar, en parte es, sabe echar la cantidad justa de sal en el momento justo. Entonces, de la sal nadie habla. Si usted va a comer y la sal está bien regulada, usted no habla de la sal. ¿Cuándo sale la sal a discusión? O tiene mucha sal, uy, mami, qué montón de sal. O no tiene sal, mami, le echó sal a la comida. Entonces, mientras la sal esté en el justo medio, en el punto exacto, es completamente discreta. Nadie habla de ella, excepto porque haya mucha o falte. Es el exceso. La sal es, dijimos, un conservante de alimentos, es un sazonador, pero está en todo y muy discretamente. Jesús de esta manera nos dice cuál es la misión y la razón de la comunidad de sus discípulos. Dice él, ustedes son la sal de la tierra, ser sal de la tierra. Y aquí se especifica este detalle, ser sal de la tierra. Y Jesús nos remite a otro uso que se le daba a la sal y que todavía hoy se le da. Recordemos que los abonos de la tierra están básicamente, su producto fundamental es la sal, son minerales. ¿Y qué se hacía eso? En el mundo de la cultura oriental antigua, se agregaba sal al abono para darle más vigor, para hacerlo más fecundo. Y eso sabemos, se sigue haciendo. Igualmente en la justa medida. Usted echa más sal o menos a un abono o quema la planta o no hace nada. No produce un mejor proceso osmótico. Eso dice Jesús. Sean discretos como la sal, pero den el sabor a este mundo. Sean discretos y justos como el abono, pero hagan que crezca el reino de los cielos, hagan que crezca el reino de Dios. Vean que la imagen es muy maravillosa con estos 2 o 3 detallitos que dije de la sal. Me gusta este. Está en todo y es discreta. El cristiano está en todo lugar y es discreto, pero está salando, está dando sabor a la vida, está siendo abono que fecunda a la humanidad para que dé fruto para el reino de los cielos. Bueno, ustedes son la sal de la tierra, pero hay un problema. Y es que en la mentalidad antigua, hoy esto para nosotros nos parece una locura, algo no lógico. Difícilmente nosotros vemos una sal que se vuelva insípida. Cuesta montones, porque además la sal que traemos está trabajada, está purificada. Pero Jesús dice, si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Esta imagen quizás se refiera a la costumbre que había en el antiguo de colocar sal en los hornos de la tierra, que era una especie, esto todavía se hace. Yo conozco gente que hace esto, porque la sal funciona como catalizador del calor. En Colombia, yo lo vi en algún lugar, que los asados colombianos, y un saludo a los colombianos, porque hay algunos que están siguiéndonos, voy a decir nombres, pero sabes quiénes son, esos asados sabrosísimos que uno puede comer en Colombia, sobre todo los domingos, cuando va toda la familia. Muchas veces se coloca una capa de sal, una pieza de sal, porque forma una especie de catalizador y le da a la carne un sabor maravilloso. Pero ¿qué pasa? En la antigüedad, con el tiempo, esta placa iba perdiendo su capacidad catalizadora. Entonces se desechaba y perdía su sabor, se desvirtuaba e incluso se tiraba, ya no servía. Era para eso y ya no servía. El verbo que está aquí para desvirtuar, que es el verbo correcto, el verbo griego moraino, que lo hemos traducido como desvirtuar, deriva de una palabra griega que es moros, que significa necio. Y por lo tanto significa ser necio, volverse necio. ¿En qué consiste que la sal se vuelve insípida? En que se vuelve necio. Es decir, si el discípulo pierde la sal,
ya no da sabor al mundo en que se convirtió. Moraino se desvirtuó, es un necio, es decir, se adaptó al mundo, es ejemplo de lo que es el mundo, pero ya no es ejemplo de lo que es cristiano. Naturalmente, esto es importante. La sal también es cuestión de dosificación, decíamos. Hay un estilo cristiano que es insabor, insulso. Digámoslo con otras palabras un poquito más violentas. Hay un estilo de ser cristiano y desgraciadamente no está en peligro de extinción, que es ser cobarde, tímido, temeroso, tembloroso, con miedo a arriesgarse. Prefiere esconder el sabor. Aunque hay un estilo también cristiano, por el otro lado, que también pareciera no está en peligro de extinción. El cristiano invasor. Hoy es tan peligroso cuando vivimos en una sociedad de tolerancia, de multiplicidad, de diversidad, de ecumenismo, de diálogo religioso. El cristianismo no puede ser invasor. Es una propuesta. Presenta tu vida que da sal. Invasor, aplastante, agresivo, jactancioso, alborotador. Eso no es darle sal a la tierra. Eso no es darle sal al mundo. Eso no es presentar el cristianismo. Es una caricatura de cristianismo. El cristianismo no es invasor. El cristianismo se proclama, se propone, pero no invade. No es aplastante, no es agresivo, no es jactancioso. Pero hay estas dos, o totalmente cobarde o muy valiente pero invasor. No. Recordemos que dijimos la sal es cuestión de dosificación. Ni tanta sal ni tan poca sal, para que el plato no se vuelva insípido. El cristiano que cobarde no sirve para la sociedad, pero el invasor tampoco. Es cuestión de dosificación. El cristiano cobarde no llama la atención, da lástima. El cristiano invasor, aplastante, jactancioso, causa rechazo. Mucha sal o poca sal y la comida se echó a perder. No tiene que desvirtuarse ni para abajo ni para arriba. Por eso Jesús saca la consecuencia. Si se desvirtúa, para nada sirve, más que para arrojarla fuera y que sea pisoteada por los hombres. Y aquí está la imagen de una misión, la misión intrínseca del discípulo. ¿Por qué? Porque la sal no existe para sí misma. Un poco de sal, una mina de sal, en Bogotá, allá en Zipaquirá, hay una catedral de sal en una mina de sal. Es una cosa bellísima que hay que ir a ver siempre. Una mina de sal no existe por sí misma. La sal no tiene función en sí misma, sino en función de, dijimos, del alimento o en función de la ofrenda que se ofrece en el culto. El discípulo tiene que ser sal para la tierra, es decir, para la humanidad. Si se vuelve necio, redunda en perjuicio de todos. Necio en cuanto cobarde, necio en cuanto que aplastante. Es dosificación. Hay motivos para tener miedo a un estilo de vida cristiana insignificante. Jesús dice, estas son las bienaventuranzas, pero no pueden ser insignificantes. No digas que vives según el espíritu de las bienaventuranzas cuando tu vida es insignificante para otros, cuando no tiene forma, cuando está descolorida, insapora, apagada. Cuando la vida cristiana ya no le dice nada a nadie y desgraciadamente, puedo decirlo con toda tranquilidad, ya no decimos mucho. Basta ver nuestra acción en el campo político, en el campo económico, en el campo social.
Y no estoy hablando del obispo, sacerdote, diácono. Estoy hablando de la vida consagrada. Estoy hablando de los laicos. Allí en su mundo tienen que ser fermento. También el obispo, sacerdote y diácono, pero es otra manera. No vivimos en una empresa, no trabajamos en una empresa, no trabajamos en política, no estamos en la asamblea legislativa, no estamos en el mercado. Allí usted que es cristiano tiene que ser sal. Allí. Yo tengo que ser sal a mi manera, pero no vivo en el mercado. No trabajo allí, no trabajo en la empresa. Allí es donde tenemos que ser, pero no inofensivos, insignificantes, ¿no? Tenemos que decir algo, que la gente que está ahí contigo en tu empresa diga, oye, ¿a ti qué te picó? ¿Qué es lo que tienes que le da sabor? Si tú estás, aquí el grupo es distinto. Si tú estás, hay alegría. Si tú estás, hay esperanza. Si tú estás, tenemos futuro. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que llevas dentro? ¿Qué es lo que te da sabor? Y entonces, de esta manera pacífica, causamos molestias. Causamos molestias porque el otro dice, ¿qué es lo que tiene? Yo quiero tener eso. Pero un cristiano que no causa molestias, dijimos, tímido, irrelevante, que más bien es tranquilizador en vez de provocador. Y dijimos provocador no de forma invasiva, es que provoca con su estilo de vida. Entonces, si usted, digámoslo así, no le atraviesa la digestión a nadie, no se diga cristiano. No es. Es que usted tiene que hacer que el otro no digiera con agrado. Es que delante de tu presencia el otro dice, algo está mal en mi vida. No puedo seguir viviendo así. En vez de ser sal de la tierra, nos hemos convertido a veces, dice alguien por allí, en miel extendida incluso sobre las heridas. Échese sal en una herida, arde pero sana. Échese miel, bueno, también sana, también tiene efectos curativos. Usando términos de pandemia, tenemos que hacer virus, no vacuna. Virus que contagia. El virus debería ser una pandemia de COVID-19 cristiano. Que todo el que pase a nuestro lado nos toque, nos abrace, se acerque, diga, ¿qué tienes dentro de ti? ¿Qué llevas? Como así dice, padre, padre, me pasa tantas veces, padre, déjeme darle un abrazo. Le digo, sí, siempre que sea en público, con todo gusto. ¿Mm? Déjeme darle un abrazo, padre. Hay algo en usted y yo quiero sentir eso. Yo quiero vivir eso. Bendito sea Dios que alguien lo reconoce y qué bueno, porque algo me dice, algo estoy haciendo posiblemente. Ser virus, no vacuna. El cristianismo no es una vacuna. La vacuna sana y el otro se olvida de que estaba enfermo. No, tiene que ser algo que no inmuniza. La vacuna del cristianismo no puede inmunizar, no puede dejar a los otros indiferentes. Tienen que caer en la cuenta de que existen y existen para algo más, no simplemente para vivir. Pero ¿qué pasa? Hemos aprendido, decía por ahí algún gran pensador grande, hemos aprendido a sentarnos cómodamente en la cruz. Eso. Hemos aprendido a sentarnos cómodamente en la cruz. ¿Cuándo? Cuando el cristianismo es una doctrina, una enseñanza moral, una ética, un código de leyes, pero que no quema a nadie. La sal quema. Échese sal en las manos y déjesela allí, quema. Pásese sal, quema. Tiene que quemar. La iglesia tiene que ser el reflejo de la sal que lleva por dentro, que la quema a evangelizar. Primera imagen. Segunda imagen. Quisiera quedarme más ahí, pero vamos a dejarlo hasta allí. Ustedes sigan pensando. Segunda imagen, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada sobre un monte. Esta segunda imagen tiene dos subimágenes.
Recordemos que en el Evangelio de Juan, Juan dice o pone en labios de Jesús, yo soy la luz del mundo. En el Evangelio de Juan. Mateo se lo atribuye a los discípulos y pone en labios de Jesús este dicho, ustedes son la luz del mundo. Lo que él es en el Evangelio de Juan son los discípulos en el Evangelio de Mateo. Jesús, con las imágenes de la ciudad construida en lo alto y de la lámpara encendida, expresa la imposibilidad de ocultar la luz que de él se ha recibido. Esta metáfora de la luz era muy conocida en el judaísmo de tiempos de Jesús, pero también históricamente. En el judaísmo porque hay textos proféticos que hablan de esta luz. Isaías 49:6 dice, te he destinado a ser alianza del pueblo, luz de las gentes. Luego Pablo tomará este versículo de Isaías y lo convertirá en el motor de su vida. Ser luz hasta los confines de la tierra. Ese es Pablo. Isaías 49:6. Te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 61:3. Arriba resplandece que ha llegado tu luz. Y sigue diciendo, caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu alborada. Esta imagen de la luz era muy conocida en tiempos de Jesús. Estaba el profeta que había anunciado de que el pueblo de Israel sería la luz de los pueblos. El profeta mismo se pone como luz de los pueblos. Pablo se pone como luz de los pueblos y entiende su ministerio como luz de los pueblos. Este anuncio de que Israel sería la luz de las naciones ayuda a los oyentes a entender mejor la idea de la sal. Aquí se unen las dos. Así como la sal tiene que dar sabor, el cristiano da sabor al mundo, a la tierra. Igualmente el cristiano que es luz ilumina. Ilumina con sus obras que hacen brillar la luz que ha recibido en el bautismo, la luz de Cristo. La sal, dijimos, sirve para salar en su justa medida. La luz también en su justa medida. Pero ¿qué pasa? A veces, en vez de ser luz, dice por ahí algún pensador, así que tiene sus frases fuertes, nos hemos contentado con echar humo para afuera, con echar un poco de humo. Ya no sale la luz, sale un poco de humo. Sí, allá en el fondo hay algo encendido, pero lo que da para ver es humo. A veces, y con el perdón de todos, a veces nos conformamos con el humo del incienso dentro del culto, dentro de las celebraciones solemnes. Pero, salido de la celebración, ya ni humo. El cristiano no puede ser simplemente humo, que dice que en alguna parte hay un incendio, pero no se ve. El cristiano no puede ser simplemente una luz decorativa. Hoy que todo está súper iluminado. Hoy la táctica de la venta en una tienda, como llamamos en Costa Rica, es cómo esté iluminado. La combinación de luces, la luz justa, los destellos, todo. Y usted dice, aquí tengo que entrar. No somos una luz decorativa. No somos un elemento religioso que quedó allí como pretexto para ir a celebrar de vez en cuando. No. Somos luz. Y a mí hasta me causa ya estamos hablando los sacerdotes, las diócesis. Yo ya también estoy en la parroquia de Acerrí, donde voy a ayudar un poco ahora que se abra el templo. Yo le decía a los padrecitos en reunión, a mí me da una terrible preocupación
de que muchos cristianos católicos quieren que se reabran los templos, pero para poder comulgar, eso no lo justifica. El cristiano no va a misa para comulgar, va a misa para celebrar en la Eucaristía la fe que recibió en el bautismo con sus hermanos de comunidad, en la que escucha la palabra y se alimenta de la Eucaristía. Pero si queremos que los templos se abran solo para comulgar, yo, el padre William, los otros sacerdotes pueden pensar distinto, no le veo razón. Si es solo para comulgar, no haremos comunidad. Y si no haremos comunidad, es un rito intimista. No, es que si voy allí, es para celebrar la fe bautismal con mis hermanos bautizados, para salir de allí por la palabra y la Eucaristía resplandecientes para iluminar al mundo. Si no, yo no veo motivo para abrirlos. Seguiríamos en lo mismo. Vamos a misa para comulgar o no voy a misa porque no puedo comulgar. O sea, la pandemia no sirvió para nada. El cristianismo no es folclore. La fe no es folclore. La fe es luz. Léanse el documento que el Papa Francisco publicó, su primera exhortación, escrita por Benedicto y él. Léanlo. La luz de la fe. Y tiene unas expresiones impresionantes sobre lo que es la fe como luz. Y viene el ejemplo. No se puede ocultar una ciudad construida en el monte alto, en un monte alto. Y aquí se puede hacer la alusión, no necesariamente a la ciudad de Jerusalén. Es un ejemplo. Aquí en nuestra América Latina esto no es tan habitual. Cuando uno va a Europa, sobre todo el centro de Europa, piensen en Italia, por ejemplo, y atraviesa toda esta carretera que va hacia Austria y Alemania, usted va viendo todos los castillos, todos fueron construidos en lo alto de las montañas, por un motivo muy sencillo. Desde allí podían ver si alguien los invadía, pero también desde allí se veía todo, y se veía, ese castillo no estaba para ser escondido. Igualmente, esta imagen está allí. ¿Cómo damos señas los latinoamericanos? Que a los de Europa los pierde. Un europeo, sobre todo si un costarricense le da señales, se pierde. Mire, váyase por aquí y llega allá a la casa o al árbol que está allí. En el árbol dobla y en la casa que está allá en la montaña, allí coge a la izquierda. Damos señales por lo que se ve, por las casas. Usted dice, allá donde están las casas nuevas, y ya tienen 30 años. Esos somos los costarricenses y esos somos los latinoamericanos. Damos señales así. Pues es eso. Jesús nos quiere decir, tiene que ser una señal. Un punto de referencia, ¿qué es la casa? ¿Qué es el árbol? ¿Qué son las casas nuevas? ¿Qué es la piedra grande que está por allá en el camino? El río, el puente. Puntos de referencia. ¿Qué quiere decirnos Jesús? Ustedes son en el mundo puntos de referencia en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a ser discípulos de Cristo, en cuanto a revelación del amor de Dios, en cuanto a revelación del rostro del Padre. Ahí está. Se trata de esta experiencia. Ahorita nos va a decir que se trata de también las buenas obras. Es esto. Ser puntos de referencia. Que cuando ven a William Segura digan, mira, ese es un cristiano. No me vean porque estoy en pañales. ¿Qué vamos a hacer? O ven a fulano de tal o a fulanita de tal en su modo de vivir, en su ser cristiano, en las obras que realiza. Ese es un cristiano. La comunidad cristiana tiene que ser como esta ciudad o casa o edificio en lo alto del monte,
punto de referencia para todos los que están alrededor. Esto es lo que tiene que ser. Se trata de ser punto de referencia, de inspiración y orientación de lo que es vivir el ideal cristiano, que para mí no es un ideal, porque es una persona. El cristianismo no es un ideal, el cristianismo es una persona, no un ideal. Es una persona, es Cristo. Yo no tengo el ideal de vivir la moral cristiana, es Cristo, una persona, palabra encarnada. Puntos de referencia, puntos de inspiración, puntos de orientación. Así se conduce una vida bajo la acción de Dios. Son imágenes nos confrontan estas imágenes, queridos. Vamos a la segunda imagen de luz. Tampoco, versículo 15, tampoco encienden una lámpara y la colocan debajo de un celemín, sino sobre el candelabro, y brilla para todos los de la casa. Recordemos que las casas en Palestina, las casas de nuestros indígenas latinoamericanos, todavía aquí en Costa Rica, yo las he conocido también aquí, son de una pieza de 2 o 3 metros cuadrados o de 4 por 4. Les decía que allá donde yo vivía en México, los purépechas eran de ese tamaño y hasta se cambiaban de dirección, estaban montadas sobre tucas en el suelo. Es una pieza pequeña en la cual si se pone una luz, alumbra todo lo que está en la casa. Se descubren los rostros, se descubren las cosas, pero si usted enciende en esa única habitación una vela y la tapa, ¿de qué sirvió? Se trata de darle vida al entorno, iluminar el entorno para evidenciar lo que está oculto. Digamos también, para evidenciar lo injusto, para evidenciar lo incorrecto, pero también para evidenciar lo bueno, lo bello, lo justo, lo verdadero, lo noble. El discípulo no puede eludir su responsabilidad ocultando a los ojos de los demás su justicia. Mañana lo vamos a ver. La justicia, sí, mañana creo. La justicia mayor, que para mí es la clave de toda la enseñanza de la montaña. La justicia mayor. Ya veremos mañana o pasado de qué se trata. Creo que es mañana. Entonces no podemos esconder la justicia mayor. ¿Por qué? Porque los demás necesitan la luz. Una luz no debajo de una olla. Una luz sobre un candelero que ilumine los pasos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. No podemos impedir que la luz que hemos recibido, recuerden que en el bautismo, ¿qué se hace al final del bautismo? Padres y padrinos tienen una vela. Reciban la luz de Cristo, acreciéntenla, no la metan debajo de una olla. Tampoco la apaguen. No hay derecho a esconder la luz que recibimos de Cristo en el bautismo de forma particular. Hay que transformarse en discípulo que es luz para que los demás puedan contemplar la luz del Padre, para proyectar sobre los demás la luz del Padre. ¿Y qué hace esto? Introducir a los otros en la comunión trinitaria, lo que vimos el domingo, en la comunión con el Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo, en la comunión de la iglesia, en su conjunto. Solo puede llegar a iluminar a otros, y esto es importante, el que no pretenda brillar en beneficio propio. Porque hay gente que es luz para sí misma. Entonces, cada vez que habla, hace la letanía de los yo. Yo soy esto, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro. La terrible letanía trágica de los yo. No, no hay que brillar por sí mismo. Decimos como María, el sol es Cristo, María es la luna que
no brilla por sí misma, ella resplandece la luz de Cristo. Esto es el cristiano. Cristo es el único sol que se levanta de lo alto, dice San Lucas en el capítulo 1, 2. El único que brilla es Cristo. Nosotros somos como la luna, reflejamos la luz del sol. ¿Y quién no se enamora de una luna que ilumina? La que tuvimos el año pasado o este año fue que ya en China se vio como nunca la habíamos visto. Eso somos. Resplandecemos, irradiamos la luz del único sol que brilla de lo alto, Cristo. Nadie es luz por sí mismo, ni la Virgen María es luz por sí misma. Nadie. Solo Él es la luz del mundo. Solo Él es la luz que brilla, que nace de lo alto. Entonces no asumamos posturas protagonistas. No eres protagonista de nada. No tenemos que estar continuamente, como dice algún autor, bajo los reflectores del escenario. Aquí lamentablemente hay hasta curas, sacerdotes, que les encanta estar bajo la luz de los reflectores. Oye, ilumina sin reflector, ilumina desde Cristo. No ocupas los reflectores. Cristo en ninguna parte nos dejó reflectores, nos dijo, son la luz del mundo. Vivan las bienaventuranzas. No hay que ponerse plumas de pavo para iluminar. No. ¿Qué dice Jesús? Sigamos leyendo, versículo 15. No, 16. Así brille su luz ante los hombres. Así brille su luz ante los hombres. O sea, vivir en el estilo de las bienaventuranzas para ser fermento de la nueva humanidad. Que en tiempos de Jesús no se reducía al mundo judío. Jesús los invitó a ser luz de la tierra, luz de las naciones. El profeta lo decía, luz de las naciones. ¿Y cómo se es luz? Mediante las obras. Lo dice el versículo que sigue, la segunda parte de este versículo, 15 o 16, perdón. Para que vean sus obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Es que ser luz y ser sal es realizar obras de misericordia. Es hacerlo como si en cada ser necesitado está Cristo. Mateo lo va a decir imponentemente en el capítulo 25, que este año lo escucharemos el último domingo del año litúrgico, el día de Cristo, Rey del Universo. Leeremos el texto del capítulo 25 del El Juicio Final. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vististe. En la cárcel, en el hospital, enfermo, me visitaste, etc. Es eso, hacer el bien, realizar obras en favor de todo el que pase por el frente de nosotros sin pensar si es cristiano o no es cristiano, si es de nuestro grupo o no es de nuestro grupo, si pertenece a nuestro ministerio o no pertenece a nuestro ministerio. Dios no le puso a nadie el sello de el ministerio tal, el movimiento tal, la pastoral tal, la acción profética tal. Nadie lo lleva en la frente. El único sello es hijo o hija de Dios. Cada vez que lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Señor, pero ¿cuándo te vimos? Cada vez que lo hicieron. Señor, nunca te vimos. Cada vez que dejaron de hacerlo. Porque lo que buscamos no es la gloria de nosotros, ni siquiera la gloria de la iglesia, para que sea glorificado su Padre del cielo. Y de aquí en adelante, el Padre ocupará un lugar central en la enseñanza de la montaña. De hecho, el centro de la enseñanza de la montaña es el Padre nuestro. Lo veremos. Se trata de eso. Miren, hermanos, si no conseguimos iluminar mucho, es porque quizás no somos transparentes a la luz. Para iluminar yo tengo que dejarme transparentar. O sea, si yo tengo aquí una ventana, como tengo aquí,
El sol por la mañana me da a esta ventana. Pero si yo pongo mi cortina oscura, no entra el sol. Pero si yo quito la cortina y queda nada más el vidrio, la luz se transparenta y me da y yo reflejo esa luz. Si no somos capaces de iluminar es que no somos transparentes delante del único que es la luz. Siempre seremos luz refleja, no luz por sí mismos. Siempre seremos luz refleja. Lo repito, siempre seremos luz refleja. Se trata de eso, ser luz refleja. Claro, si lo digo así, tenemos que ser un poco locos. ¿Sí? Solo un loco se expone a la sal. Solo un loco se expone a la luz. Hay que estar muy loco para exponerse a la luz. Pero los santos estaban todos locos y se expusieron todos a la luz de la palabra, a la mejor luz que les brilló, la luz de la palabra. Locos. ¿Qué hizo Francisco de Asís, el modelo de nuestro Papa Francisco? Cuando dijo a su papá, papá, estoy loco por el Evangelio, loco por Cristo. ¿Qué hizo? Como vino al mundo, salió de la casa de su padre. ¿Qué dijeron todos, comenzando por su papá? Se volvió loco Francisco. Y sí, se volvió loco. Y todavía hoy siguen muchos locos siguiendo el carisma de Francisco en las muchas órdenes franciscanas que han ido surgiendo. Y un saludo para mis queridos hermanos franciscanos. Eso, se hizo loco, salió desnudo de la casa de su papá, a la vista de todos. Loco, se expuso a la luz tal como vino al mundo. Loco. ¿Estás loco? ¿Estás loca? Pídele a Dios que te vuelva loco por el Evangelio. Loco por la evangelización. ¿Y qué significa estar loco? No salgas chingo, cuidado. No, es salirse de lo racional. Es decir, salirse del cálculo. Somos cristianos de cálculo. Cada paso que damos lo calculamos. Y al Espíritu Santo lo obligamos a calcular los pasos según nuestros parámetros, bajo prudencias tácticas bien definidas, a tal punto que pensamos que a veces nuestra táctica es lo que salva y no la acción del Espíritu Santo que revela al rostro del Padre. ¿Cuántas maniobras diplomáticas? Y el Evangelio sigue sin anunciarse. Hace falta un desequilibrio, gente desequilibrada. Ahí me encanta en el Evangelio de Lucas, también en Marcos y Mateo, cuando se dice de Jesús. Los familiares dicen que estaba loco y los fariseos dicen que estaba endemoniado. Los familiares dicen que estaba loco y la palabra que está ahí dice estaba éxtasis. ¿Y qué es éxtasis? Estar fuera de orden. Eso era Jesús, uno que estaba fuera de orden, es decir, fuera de sí, es decir, fuera de donde querían colocarlo sus familiares, sus discípulos y las autoridades de Israel. Y siempre estuvo fuera. ¿Y dónde quedó? Fuera, crucificado, fuera de la ciudad. ¿Y dónde resucitó? Fuera. ¿Y dónde encontró a los discípulos? Fuera. Nada en Jerusalén. Fuera. Fuera. Sin prudencias tácticas, sin maniobras diplomáticas, sin justos medios. Hay que ser exagerado, en exceso, provocador en exceso, sin miedo, dijimos, y sin ser invasor. Sé luz. ¿Qué hace el sol? Nos invade, ¿no? El sol entra, calienta la tierra discretamente y vemos cómo produce sus frutos. La sal discretamente y vemos el sabor que les da. Para que viendo sus buenas obras den gloria a su Padre que está en el cielo. La comunidad tiene que ser luz, iluminar, sin tener miedo a mostrar lo que hace.
¿Por qué nos juzgan tan duro a la Iglesia Católica en todos los países? Porque hacemos tantas cosas, cierto, hay que hacerlas discretamente, pero de vez en cuando tendría que verse también lo que hacemos. ¿Cuántas mujeres sacrificaron toda su vida como oblación en la vida consagrada? Que hacen cosas impresionantes. Y un saludo a todas las que me están escuchando, que sé que son bastantes. ¿Cuántos hombres que consagraron su vida en la vida consagrada? ¿Cuántos obispos, sacerdotes, diáconos que consagraron su vida a hacer obras maravillosas que también pueden revelarse al mundo sin aparentar, sin halógenos? Muéstralo, muéstrate, démonos a conocer. Tenemos que ser la fuerza transformadora del mundo. Y la realidad hay que aceptarla, no padecerla. A veces nosotros padecemos ser cristianos. Hay cristianos que padecen el cristianismo y pareciera que esta enfermedad no está en peligro de extinción. Padecen el cristianismo. Ay, es que ser cristiano. Ay, es que me hice sacerdote. Ay, es que qué cansado ser obispo. Ay, es que ser diácono. Ay, es que ser seminarista. Ay, es que tener hijos. Ay, oiga, padecen el cristianismo. No lo padezca. Vívalo. Acéptelo. Si yo paso todos los días quejándome, ay, es que tengo tanto trabajo, ay, es que ya no sé qué hacer, ay, es que hasta he hecho este programa y estoy haciendo otras cosas, y entonces mira, es que tengo que ocupo tiempo. O sea, yo no quiero padecer el cristianismo. El cristianismo no es una enfermedad. El Papa Francisco dice, el aborto no es una enfermedad. Y hay que parafrasear, el cristianismo no es una enfermedad. Es un estilo de vida. Ser luz, ser sal, es un estilo de vida. No padezcas tu cristianismo, porque entonces no eres cristiano. Es uno que padece ser cristiano, que padece la fe. No, el cristiano no es para padecerlo, aunque haya que padecer, porque se carga la cruz. Evangelizar no significa anunciar verbalmente una doctrina, sino hacer presente el poder, la fuerza humanizadora, liberadora, salvadora del evento Jesucristo, como dice el Papa Benedicto XVI. El cristiano no padece a Cristo, revela a Cristo para la gloria del Padre, para que estas obras que hacen y que los demás ven, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es la primera vez que aparece en el Evangelio de Mateo la expresión su Padre y su Padre de los cielos. Ahora aquí seguirán adelante. Su Padre es la expresión característica de Mateo, sobre todo aquí en la enseñanza de la montaña. En la séptima bienaventuranza, que ya no la pude ver, bienaventurados los que, porque serán llamados hijos de Dios. En la novena también, bienaventurados porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los misericordiosos, porque hallarán compasión. Se trata de esto, esta experiencia. Somos hijos del Padre y tiene que verse que tenemos un Padre. No que padecemos a Dios, no que padecemos al Padre. No. Tenemos que ir adelante, vivir esta experiencia. No voy a meterme en lo del Padre, porque de todas maneras nos va a salir muchas veces en estos capítulos 5, 6 y 7, y en su momento insistiremos en cada cosa. Tenemos que ser verdaderamente hijos del Padre. Jesús nos lo va a decir más adelante muchas veces. Dichosos los pacificadores, decía la bienaventuranza del versículo 9, porque serán llamados hijos de Dios. Es que Mateo quiere que lo que se vea y sean hijos de Dios por todo lado. Hijos e hijas de Dios por todo lado. Padre nuestro. Que se vea que tenemos a este Padre. Bien, hermanos, vamos a terminar. El discípulo debe dejar que la luz irradie. No para recibir él la gloria ni la alabanza, solo para que se vea que el que recibe la gloria, la alabanza, es el Padre. Recordemos aquello que escuchamos el miércoles de ceniza.
limosna, oración, penitencia, para que lo vea tu Padre que ve en lo secreto. Y esto lo vamos a encontrar también aquí en la enseñanza de la montaña. Hagamos una oracioncita. Padre, que tu palabra diaria, que ilumina el caminar cristiano, y tu presencia en el mundo, en la persona de tus testigos, haga de mí, haga de ti, un discípulo fiel, un testigo de la verdad, de tu misericordia, de las bienaventuranzas. Que la luz sea mi elección en todo momento de mi vida. Amén. Hermanos, recuerden, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Les deseo un día bien lleno de sal en su ambiente y bien lleno de luz ahí donde se mueva. También en la pandemia. A todos nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere, hermanos, a las 10 de la mañana y seguimos con esta enseñanza de la montaña. Bendiciones para todos.